El estudio de hoy, como ustedes saben, mis hermanos, es con referente casualmente al pasaje que leyó nuestro hermano Agdiel. Es con referente a la oración modelo que le dio Jesucristo, que le enseñó Jesucristo a sus discípulos y que hoy también nosotros estamos aprendiendo. Sabemos que el pasaje que leyó nuestro hermano Adiel fue Mateo 6, de 9 al 13. El estudio que estamos haciendo, como le hemos dicho desde anteriores estudios, es tomado del Catecismo Menor de Westminster. Catecismo Menor de Westminster. Y la pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que es la pregunta 105, dice de la siguiente manera: ¿qué es lo que rogamos en la quinta petición? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que rogamos en la quinta petición? En la quinta petición de la oración modelo del Padre Nuestro. La respuesta es esta. En la quinta petición que dice: y perdona nuestras deudas. También nosotros perdonamos a nuestros deudores. Rogamos que Dios, por causa de Cristo, nos perdone gratuitamente de nuestros pecados. Y somos estimulados a pedir esto por su gracia. Somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. Voy a repetir de nuevo la respuesta de esta pregunta, que es la pregunta número 5 o la quinta petición. Dice, en la quinta petición que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, rogamos. Es importante escuchar esta, meditar en ella. Rogamos que Dios, por causa de Cristo, nos perdone gratuitamente todos nuestros pecados, y somos estimulados a pedir esto porque por su gracia, somos capacitados para perdonar a otros con sinceridad de corazón. Qué tremendo. Esta es la respuesta que da el Catecismo Menor de Westminster con referente a la quinta petición. Y es impactante ver, hermanos y hermanas que están reunidos en este estudio, que cuando le decimos al Señor que perdona deuda, estamos rogándole a Dios, por causa de Cristo, que nos puede perdonar. ¿Por qué le rogamos a Dios por causa de Cristo? Porque ya Cristo hizo lo que nosotros no podíamos. Cristo pagó mi deuda. Cristo pagó la deuda de Brian. Cristo pagó la deuda de Jorge. Cristo pagó la deuda de Agdiel. Cristo pagó la deuda de Ana, mi esposa. Cristo pagó nuestras deudas. Tenemos todavía una deuda con el Señor. Nosotros humanamente no podemos pagarla, pero Cristo la pagó. Cristo la pagó. Y por causa de que Cristo pagó esa deuda que teníamos con Dios, ese Dios santo y justo, que no tiene por inocente al culpable y que su justicia es justa y sus juicios también para castigar, Cristo pagó nuestras deudas. ¿Cómo la pagó? Él sufriendo el castigo de su propio Padre y de nuestro Padre, de ese Dios santo. Él
sufrió ese castigo, él satisfació la ira de Dios, el enojo de Dios, la sed de venganza que tenía Dios por nuestros propios pecados fue derramada en Cristo. El Padre lo quebrantó, Dios lo quebrantó hasta la muerte. Ese fue el pago de nuestras deudas, hermano. Ese fue el pago de la deuda que teníamos con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado era la muerte. Nosotros merecíamos y todavía merecemos, porque lo merecemos, que se nos dé conforme a nuestros hechos. Merecemos que nos castigue Dios. Merecemos que Dios nos lance al infierno. ¿O no lo merecemos, hermano? Claro que lo merecemos. Éramos transgresores de la ley, desviados totalmente de Dios en rebeldía y en desobediencia, merecedores del juicio de Dios. Estábamos en enemistad con Dios, en guerra con Dios. Pero a Dios le place enviar a Jesucristo y que Jesucristo pague nuestras deudas. Jesucristo paga nuestras deudas. Ahora podemos venir confiadamente ante Dios, pedirles que perdone nuestra deuda por causa de Cristo. Y el Señor perdona nuestras deudas, perdona mi pecado, mi pecado y mi rebeldía y mi transgresión y mi maldad, porque ya Cristo la pagó. Ya Cristo la pagó, hermano. Cristo la pagó. Pero ahora el punto está que el venir a Dios, pedirle que perdone nuestras deudas, no podemos venir de cualquier manera a pedirle a Dios que perdone nuestras deudas, sino que tenemos que venir a Él arrepentidos. Tenemos que venir a Él con un corazón arrepentido, porque le hemos ofendido gravemente. Y por culpa de mi pecado y por culpa del pecado de ustedes, hermanos y hermanas, Dios Hijo sufrió la muerte, una muerte cruel por nuestros pecados. Él se hizo maldición por nosotros, para que hoy, cuando vayamos a la presencia de Dios, el Señor pueda perdonarnos. No podemos tomar esto tan a la ligera, hermanos. Por eso que de esta pregunta que nos perdone gratuitamente todas nuestras deudas. Gratuitamente, hermano. Gratuitamente. Entonces, como nuestras deudas van a ser perdonadas gratuitamente por causa de Cristo, por la obra expiatoria de Cristo, por la obra propiciatoria de Cristo, por el sufrimiento que Jesucristo sufrió. Entonces no podemos venir de cualquier manera a Dios pedirle perdón. Tenemos que venir a su presencia con un corazón contrito y humillado. Si usted es un verdadero creyente, usted no le va a pedir perdón a Dios de la lengua para afuera, un perdón artificial, y todavía su corazón se deleita en el pecado y en la maldad, sino que tiene que venir con un corazón contrito, rendido, humillado delante de Dios, pidiéndole perdón al Señor. Porque un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Dios no desprecia. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia.
Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Vamos a estar leyendo, hermanos, para que vean el Salmo 51 del 1 al 2. Y le voy a pedir a Jorge Orobio, que está por ahí, que busquen su Biblia, el Salmo 50 del 1 al 2, para que no lo esté leyendo. Va a leer, hermano Orobio, el Salmo 51 del 1 al 2, y después que lee el versículo 1 y 2, nos leerá después el versículo del mismo capítulo 7 y 9. Lo voy a repetir de nuevo para que me pueda entender. Va a leer el Salmo 51 del versículo 1 al versículo 2, y después se pasa al versículo 7 y después al versículo 9. Puede empezar, hermano, a leer. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha alto y claro. Bueno, me asesoro para a ver si me escuchan. Salmo 51, versículo 1 al 2 dice, recito la palabra de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Recito la palabra de Dios, versículo 7 al 9. Dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélvame la alegría, deje que mi goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Amén. Amén. ¿Qué versión leíste? La versión, la de mi mamá que tiene aquí. La Biblia, una color verdecita. No sé qué versión sería. Nueva traducción viviente esa. Ok. Sí. Ok. Disculpen, hermano, tenía el micrófono apagado.
Discúlpenme. Ahora sí, ¿me escuchan todos?